Con todos ustedes, don Fernando Ramos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me encuentro ante un tremendo dilema. Por un lado, quiero dar mi conferencia y por otro decir buenos días y me retiro. Porque claro, a esta hora yo tenía que estarme retirando. Nos han advertido que fuéramos muy precisos en la intervención que tenemos ajustada, 30 minutos. Siempre hay algún retraso, pero claro, yo soy muy respetuoso con el que me precede y con el que me sigue. Si yo ahora hablo los 30 minutos que tengo asignados, y he preparado seriamente una intervención de 30 minutos, pues se va a seguir retrasando la cosa. Así que voy a tomarme la licencia de seguir para adelante, aunque evidentemente yo ahora tendría que estarles diciendo muchas gracias por su atención. Dirán ustedes qué pito toca aquí ahora este señor. Bueno, pues lo voy a explicar. Yo no soy un profesional del protocolo, soy un profesional de la comunicación y de la docencia universitaria. He sido periodista durante 30 años de mi vida y profesor universitario durante otros 25. Soy doctor en Derecho y en Ciencias de la Información y técnico de radiodifusión y televisión, especialista en emisiones y producción. Y mi vinculación al protocolo viene dado porque en la universidad yo he sido profesor de Derecho de la Comunicación y de Comunicación Institucional. Yo empecé a vincularme al mundo del protocolo como asesor de Carlos Fuente. Fui uno de los firmantes del acta constitutiva de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo y luego realicé algunas funciones importantes. Por ejemplo, yo soy autor del Código Deontológico de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo, soy también el autor del Código Deontológico de la Escuela Internacional, de la Academia Internacional de Protocolo y soy también el autor de su himno. Antes de comenzar mi propia exposición, quisiera aprovechar la circunstancia de que tengo el uso de la palabra para hacer una aclaración sobre la intervención espontánea que tuve ayer alrededor del protocolo universitario, porque las cosas deben explicarse. A mí me hubiera gustado poder intervenir en ese coloquio para precisar algunas cosas. No pretendo decir que yo tenga razón, pero sí me gusta explicar las cosas. Yo soy actualmente profesor de protocolo universitario en una de las más prestigiosas actividades docentes, que es el máster de protocolo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. He escrito algunos manuales y algunos libros sobre la materia y quisiera puntualizar solamente dos cosas. Primero, ¿por qué es absolutamente incorrecto entregarle el rector entregue el bastón al rey? Primero, no hay ninguna disposición, ninguna tradición, ningún elemento histórico que diga que el rector debe entregar una parte de su ajuar al rey. No, en ninguna parte, porque el bastón es un signo de su autoridad, junto a la medalla, el birrete y todos los demás elementos. Y sería tan absurdo que el rector se quitara el birrete y se lo pusiera al rey como que le dé el bastón. Es un acto de sumisión absurdo, porque el rey, cuando va de capitán general, ya lleva un signo de su autoridad, que es lo que se llama una bengala. Pero es que hay más. Otra ridiculez que los alcaldes entreguen al bastón al rey viene dado por su propia naturaleza histórica. Miren ustedes, hay una obra que se llama El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, en el que hay una escena que se ha representado icónicamente a lo largo de la historia, en la que se ve al alcalde de Zalamea con su bastón delante de Felipe II. Y toda la historia gráfica de la autoridad municipal se ha representado con el alcalde con su bastón, con su vara, y no se lo ha entregado a Felipe II, no se lo entregaban los alcaldes a Franco. Es una absoluta ridiculez, porque el bastón es una insignia como si un coronel se quitara las estrellas y se las pusiera al rey. El rey es lo que es, pero la autoridad municipal es el alcalde y la autoridad universitaria, ya bien claro en los estatutos del cardenal Cisneros, es el rector. Entonces, les quiero decir, El alcalde de Zalamea es una obra en la que saben ustedes que un tercio llega a un pueblo de Extremadura y el capitán viola a la hija del rey, a la hija del alcalde, y el alcalde lo coge y lo ahorca. Muy bien hecho, pienso yo.
Y entonces, cuando llega Felipe II, el alcalde se presenta ante él y Felipe II le dice, no importa si erró en lo menos porque acertó en lo más. En segundo lugar, yo expuse ayer que la procesión universitaria debe ser descubierto, como es en Salamanca, y al llegar al claustro cubierto. ¿Por qué? ¿Por qué los doctores, cuando hablamos en el claustro, nos ponemos el birrete? Porque es el privilegio. Y si las cosas se cambian, cambian el sentido de la historia. El privilegio de los doctores desde las constituciones universitarias es hablar cubiertos. Por lo tanto, en la procesión debe ser descubierto y al llegar al claustro, sentaos y cubríos. Si eso se hace al revés, si se hace cubierto y al llegar al claustro uno se descubre, pierde totalmente el sentido simbólico, porque el protocolo es un lenguaje simbólico. Y por lo tanto yo quería haber dicho estas dos cosas en absoluta discrepancia con la señorita que habló, a la cual yo muestro todo mi respeto. Yo simplemente quería exponer otro punto de vista y sobre todo explicar por qué. Y luego cada uno que haga lo que quiera. Bien, me toca a mí ahora hablarles de esta propuesta que hago yo del protocolo como ciencia de síntesis, análisis, ubicación y características. Yo sostengo la teoría de que el protocolo debe elevarse a la categoría de una ciencia específica, una ciencia propia dentro del mundo de la comunicación, porque en contra de lo que se dice, no es una ciencia auxiliar, es una ciencia con fines propios. ¿Y cuál es el fin propio del ceremonial y el protocolo? La expresión del honor social. ¿Qué es el honor social? Una forma expresa de reconocimiento de una persona por su autoridad, por el lugar que ocupa, por los servicios que ha prestado a la sociedad, por su historia, por muchos motivos. ¿Y el honor social qué es? Pues que se le trata de una manera, se le coloca en un acto de otra manera, se le rinde un determinado reconocimiento público. Eso es el honor social. Eso que ven ahí es el escudo de mi apellido, que queda muy bien y por eso lo pongo. Bien, una de las cuestiones fundamentales es la ubicación del... No sé si se ve bien. Bueno, yo sostengo que el protocolo es hoy en día una carrera que no está tanto caracterizada por la titulación que posean, sino por el propio ejercicio de la profesión. Es una realidad solvente, presente, conocida y visible. Y hemos de ubicar al protocolo dentro de las ciencias formales, porque el protocolo es esencialmente una ciencia de formas. Nuestro acercamiento a esta cuestión sigue dos vías, la sincrónica y la diacrónica. La sincrónica es el estudio en el momento y la diacrónica porque a lo largo de la historia de la humanidad, desde los pueblos más primitivos, hallamos manifestaciones de ceremonial y protocolo. En los pueblos más primitivos de la selva amazónica, los jefes llevan una pluma distinta de los que no son jefes y tienen un reconocimiento distinto. Eso ya es protocolo, es ceremonial, es reconocimiento del honor social, de su autoridad. Bien, es una de enorme importancia en el protocolo la aportación del derecho en todos los sentidos, pero también del uso social, de la costumbre, de la tradición. Por eso yo les decía que soy muy conservador y estoy en total desacuerdo de que en aras de la comodidad, por ejemplo, se introduzcan en el ceremonial y en el protocolo elementos que distorsionan el sentido simbólico, porque una ceremonia deja de tener el sentido de lo que era y para lo que era. Tenemos que entender que el protocolo y el ceremonial están vinculados al comportamiento humano y hemos de extenderlo, por tanto, a toda aquella actividad pública en la que se haga una manifestación de reconocimiento de una persona. El protocolo, insisto, es para mí como un honor social. El honor social lo definía Max Weber como un reconocimiento de la sociedad. Y es precisamente en el marco de la universidad y de los centros especializados donde se debe estudiar esta cuestión. Yo la ubico como viejo periodista dentro del ámbito de los estudios de la propia comunicación. La cuestión que nos debemos plantear es hasta qué punto estamos acertados
con esta que es, desde mi punto de vista, una teoría. Pero fíjense en algo, todos tenemos sentido de lo correcto, de lo oportuno. Todos tenemos sentido del derecho. No hay derecho, tengo derecho. ¿Por qué? Porque eso nace con el ser humano y se perfecciona en la sociedad civilizada. Yo siempre sostengo que entre las grandes aportaciones a la estupidez humana que ocurren en nuestros días, aparte del lenguaje inclusivo, es lo de lo políticamente correcto o incorrecto. No, en el idioma castellano tenemos lo que es pertinente, lo que es oportuno, porque hay cosas que se pueden decir en un momento dado y no en otro, pero eso no es lo políticamente correcto o incorrecto, es lo oportuno o lo pertinente. Yo soy un gran defensor de la utilización del idioma castellano. Yo fui director de comunicación en la Sociedad Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, que tiene más barcos que Europa junto, y no sé lo que es un community manager. Yo no sé lo que es un tupper, yo sé lo que es una fiambrera. Tampoco sé lo que es un bol, sé lo que es una ensaladera. Y cuando digo sponsor, no digo patrocinador, digo el garante en un negocio jurídico, porque viene del latín. Los negocios de sponsalia, de ahí viene la palabra sponsales. Tenemos una gran cultura. Por favor, que el protocolo no sea el ámbito de la sajonización de un idioma que tiene palabras para todo. Yo durante 18 años, algunos de los profesores han estado aquí, hice un curso de comunicación y protocolo internacional y lo transmití, nunca lo transmití en Spermi, no, lo transmití por los medios habituales. Bien, el estado de la cuestión radica en preguntarnos hasta qué punto se puede construir una realidad intelectual en torno al protocolo, porque sobre todo lo que mi amigo Javier Carricer llama las autoridades, y yo digo los políticos, él dice que es hacerlos de menos, yo creo que los hacemos ya de más, pues es que cuando oigo a un tipo decir señoras y señores, o cuando oigo un tipo de compañeros y compañeras, o cuando oigo decir yo no soy nada protocolario, a partir de ese momento el personaje deja de interesarme. Verán ustedes que hay algunos que hablan mucho así, a partir de ese momento deja de interesarme. ¿Qué son los hechos del protocolo? Pues son hechos sociales de un cierto rango, pero pueden ser hechos de enorme sencillez. Y por lo tanto, una cosa son los hechos naturales, que tienen determinadas reglas naturales, y otra cosa son los hechos sociales, que los hemos construido a base de ¿qué? Del derecho, de la tradición, de la historia y de la cultura. Y lamentablemente, en ese sentido, no avanzamos siempre a la velocidad de vida. ¿Qué es un método científico para analizar una realidad? Pues dice, permite la aplicación lógica de las pruebas, impresiones y conjeturas examinando las mejores evidencias disponibles a favor o en contra de ellas. Si examinamos lo que ha sido el ceremonial y el protocolo a lo largo de la historia, tenemos elementos suficientes para advertir que hay un elemento coincidente con otras ciencias en cuanto a una permanencia de vocación universal. Siguiendo la pauta para recordar el método, a la hora de estudiar la ubicación del protocolo, estoy pendiente del reloj, no piensen ustedes, el desarrollo científico de esta ciencia, hablamos del marco epistemológico, del marco metodológico, del marco conceptual, del marco temporal y del marco espacial. Es decir, nosotros podemos acotar el estudio del protocolo en nuestro presente o en nuestro pasado. Y también podemos ceñirlo al estudio en España, en Europa o en el mundo. Es muy importante que como ciencia nos fijemos bien en el objeto material del estudio, pero hay dos diferencias fundamentales. El efecto formal quod consiste en el aspecto material que se estudia, es decir, el punto de vista, porque en la ciencia humana hay muchas ciencias, la psicología, la sociología, la historia, pero nosotros estudiamos ese aspecto concreto, es decir, el objeto formal quo, por lo cual identificamos los medios y los métodos y los instrumentos para una investigación científica. ¿Cuáles son a lo largo de la historia, por lo tanto, como les decía, hallamos la presencia del ceremonial y del protocolo en todos los
elementos y todos los momentos de la historia, unos más afortunados que otros, pero siempre presentes. Fíjense ustedes que hasta en los procesos revolucionarios estaba presente el protocolo. En la Asamblea Nacional Francesa se colocaban los de una ideología a un lado, los de otra ideología a otro, unos en la montaña, otros en la llanura, de ahí viene la expresión izquierda o derecha. Bien, algunas de las ramas del derecho son especialmente fundamentales para el estudio de la cuestión que les planteo. El derecho diplomático, el derecho premial, la heráldica, la vexicología, la sociología, la etnografía, la retórica, la literatura, la proxemia, el paralenguaje, la quinesia y hasta la mitología, porque también la mitología ha alimentado, sobre todo en los pueblos más antiguos, el protocolo. Y hay incluso anécdotas, les voy a contar una muy curiosa. Yo tengo alguna relación con el mundo militar y he estado en muchos actos navales. Y yo observé que alguna vez comiendo en la cámara con el comandante del barco, cuando la conversación derivaba por aspectos no interesantes, el comandante le daba la vuelta a la copa. Y automáticamente todos interpretaban que había que cambiar la conversación. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque el anfitrión romano, cuando la conversación no era adecuada, vertía agua en la mesa. Y eso ha pervivido hasta nuestros días. Todas las cosas en el protocolo y el ceremonial, incluso las que nos parezcan menos importantes, tienen un porqué. Weber, en su célebre compendio de Economía y Sociedad, nos enseña los caminos en la vida cotidiana que nos conducen a la consideración de las normas sociales y las normas jurídicas y darle su justa dimensión. Por eso él, este estudioso, este gran sociólogo permanente, nos ha ayudado mucho a la hora de fijarnos en la propuesta de considerar el protocolo una ciencia social. El reconocimiento del poder, tanto político como económico, es retribuido con un honor social. El orden jurídico puede garantizar tanto el poder como la existencia del honor. Llamamos orden social a la forma en que se distribuye el honor social dentro de una comunidad, dentro de los grupos que pertenecen a la misma. Por eso el protocolo es la expresión del honor social, no solo del rango y la jerarquía, sino de por qué pues al rey se le considera y se le trata de una manera, a los presidentes del gobierno, aunque muchos no lo merezcan, de otra. Yo verán que soy periodista, suelto así alguna de paso, ¿no? He ahí las funciones del protocolo. Bien, el conocimiento científico tiene que ser analítico, aplicativo, comunicable, crítico, específico, explicativo, objetivo, impersonal, legal, metódico, predictivo y por usar lenguaje científico. Y por eso se caracteriza la investigación en torno al protocolo a la hora de construir una teoría científica, porque si analizamos lo que es el protocolo, pues hallamos sobradamente todos estos elementos. Frente a la voluntad de crear una ciencia del protocolo, surge justamente lo contrario, convertir el protocolo en una mera mercancía y en una ciencia auxiliar o en una actividad auxiliar. Y no, el protocolo cumple funciones por sí mismo y por lo tanto no es una actividad meramente auxiliar, es una actividad específica. Por eso existe una legislación del protocolo que según el país tiene distinto rango. En España es un real decreto, en otros países es propiamente una ley, como yo creo que debería ser en España. Bien, la nueva ubicación del protocolo como carrera universitaria con todos los niveles previstos nos lleva a un replanteamiento, a una reconsideración, pero yo también reconozco que hay muy buenos profesionales del protocolo que se han formado sin acudir necesariamente a la universidad, porque tienen experiencia, porque tienen conducta, porque son capaces de tener observación. Por lo tanto, yo que soy un universitario y un profesor de universidad, también quiero hacer un reconocimiento a aquellos profesionales del protocolo que se hicieron en el propio oficio y que nos enseñan y son para mí un necesario referente. Bien. Quisiera, aún tengo tiempo, quisiera insistir
en la observación crítica, es decir, en cualquiera de nuestros países y de nuestras culturas existen, como verán ustedes, una coincidencia en cuanto al protocolo como expresión de un honor social en cuanto a los objetivos. ¿Por qué se hace en un país o en otro, con diferencia de cuál sea su método, ese honor social? Pues porque evidentemente a la sociedad hay que lanzarle un determinado científico. Y por lo tanto el conocimiento científico, según las culturas, se adapta a la fórmula. El lenguaje del protocolo destaca el rango de la persona. El rey es un individuo exactamente igual que cualquier otro, pero claro, ostenta el cargo de jefe del Estado y por lo tanto tiene un reconocimiento por la función que ejerce y por el rango que ejerce. Todos los seres humanos somos absolutamente iguales. La única diferencia radica en que unos en un momento dado de su vida o permanentemente ocupa un determinado rango que la propia sociedad le reconoce. Es muy importante también, y a mí me gustaría, aunque no lo he puesto en el guión, citarlo aquí, tengamos cuidado con las relaciones internacionales. La Carta de las Naciones Unidas nos dice que todos los países son absolutamente iguales en dignidad y por lo tanto no puede haber ninguna manifestación expresiva de que un país es más que otro. Uno de los grandes errores que cometió Obama fue cuando fue a ver al emperador del Japón y se inclinó. No, usted le tiene que saludar al estilo occidental. Y hubo una gran protesta de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial porque el presidente de los Estados Unidos le haga esa reverencia al sucesor del emperador del Japón que tanto dolor, no se olviden que el 7 de diciembre es el día de la infamia, de la vergüenza, procuró a los Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado porque la ignorancia alimenta a estas personas. No les digo nada el otro día que en un acto en Portugal el presidente de la República, cuando suenan los himnos, estaba con los brazos tendidos a lo largo del cuerpo. El presidente del gobierno, el rey, Su Majestad el Rey, estaba también en la misma posición. El presidente del gobierno portugués y uno que es aquí el presidente del gobierno, un tal Sánchez, estaba como si hubiera ido a la boda de una sobrina. No, mire usted es el presidente del gobierno de España y cuando suena el himno nacional de Portugal o el de España, usted tiene que poner una postura, no le digo que se ponga firmes, porque aparte no se trata de eso, pero sí una forma decorosa de respeto. Pero estos son los bueyes con los que aramos y no se le puede pedir al ignorante que reconozca. El otro día ya no les digo nada, la vergüenza de la bandera de España al revés y nadie les dijo pónganla ustedes bien. Ahí los de protocolo metieron bastante la pata porque la bandera al revés significa rendición, algo de eso debió de haber. Bien, ¿cuáles son un poco mis conclusiones en esta materia? Se debe avanzar en convertir el protocolo en una ciencia solvente dentro del conjunto de la comunicación. La metodología debe ser rigurosa, los objetivos claros, la mecánica precisa y la creación de esta ciencia del protocolo debe relacionarse históricamente con todos los ámbitos donde se ha desarrollado el reconocimiento técnico y de organización de la cultura relacionada justamente con la dignidad social de las personas. El protocolo forma parte de las ciencias de comunicación porque precisamente el protocolo comunica un mensaje. Por eso cuando vemos al Sánchez que se queda como si fuera la boda de una sobrina cuando suena el himno nacional, aparte de pensar lo que yo pienso y no lo digo aquí porque soy muy educado, pues nos damos cuenta de que está faltando al orden social que representa el respeto que merece el himno nacional. Bien, en la construcción de la nueva ciencia del protocolo debemos evitar la interferencia de intereses mercantiles que son muy respetables, pero que desde mi punto de vista son innecesarios. Se debe que hay que apoyar todas las iniciativas renovadoras que se produzcan en este sentido, que sean de aportación y de reflexión. Por lo tanto, es el marco de la universidad y de los centros especializados, como las escuelas de protocolo, donde se debe desarrollar esta ciencia. Todo paso que se dé debe ser riguroso, constante, fundamental y con rigor
porque nos llevará a ese reconocimiento del protocolo como una ciencia, ya que yo digo políticos, mi colega Javier Carnicer dice las autoridades, sean un poco conscientes de que ellos deben también tener respeto o devolver el respeto que le mostramos los demás cuando se les coloca en una determinada posición, se les saluda de una determinada manera o se les hace un tanto reconocimiento. Por lo tanto, el protocolo tiene que ser absolutamente riguroso y ambicioso y decirle al pan pan y al vino vino. Bien, el protocolo y el ceremonial, insisto en esta idea, tiene fines propios, no es una actividad auxiliar y, por lo tanto, representa también la propia confianza de los ciudadanos en las instituciones y el respeto que los ciudadanos mostramos a las instituciones y a las autoridades. Y lo que tenemos que exigir es que quienes temporalmente o de otra manera ocupan un puesto nos demuestren el mismo respeto a los demás. Esto es lo que quería decir y ya lo he dicho. Muy buenas.